La biodescodificación es una de las propuestas curativas naturales más novedosas y efectivas para realmente ayudar al cuerpo a recobrar la salud. Por medio de este método se nos enseña a escuchar el cuerpo, es decir, la biología, el síntoma, la afección, molestia o impedimento, el cual el terapeuta se guiará para iniciar un proceso curativo profundo y efectivo, que tiene la intención de erradicar la causa más arraigada que está generando la enfermedad. Esta noche vamos a hablar de biodescodificación, así que viene a tomar un café con nosotros el señor Edgardo Bouvier. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy rico el café. Bueno, me alegro que te haya gustado. ¿Qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación trabaja, siempre apunta a ver cuál es la emoción que generó un conflicto. Bajo esta visión, biodescodificación, bioneuroemoción, psicosomática clínica, recibe distintos nombres. Tiene la mirada de que para que una persona se enferme o tenga un síntoma, tiene que vivir un estrés en una forma sorpresiva, o sea, nosotros le llamamos en misil. Estaba todo bien y de un momento para el otro está todo mal, como podría ser una muerte repentina de alguien, podría ser, qué sé yo, una herida de traición, alguien que nos robó, algo que sucedió, que es inesperado. Entonces la persona lo vive en soledad, sin poder manifestarlo, sin poder decir lo que siente, aún cuando está dentro de la familia o puede tener esa contención, pero la persona lo vive así, en soledad, un estrés y sin poder verbalizar. Se genera entonces un síntoma, que ese síntoma o enfermedad va a ir a parar, vamos a decir, en una parte del cuerpo bien determinada. Voy a tomar un caso para que se entienda, ¿no? Vamos a suponer que una persona no puede marcar su territorio, ya sea que tiene conflicto en el trabajo, siente que alguien se está metiendo con él en el trabajo, o siente que en la casa, por ejemplo, en el tema las mujeres es muy común, de que hagan un conflicto de territorio en el sentido de no me puedo organizar en mi territorio, no me puedo organizar en mi casa, tengo lío, nadie me ayuda, esto que el otro. Entonces puede que haga una cistitis. Entonces le agarra gana de orinar. La persona no sabe bien por qué. Y eso obedece a un patrón arcaico que tenemos nosotros de marcaje de territorio. Así como lo hacen los perros, como lo hacen los gatos, como lo hacen la mayoría de los animales, de decir, este territorio es mío. En el caso del trabajo, como decía antes, es exactamente lo mismo. Bueno, esta es mi mujer, este es mi trabajo, este es mi auto, o este es mi empresa. Y si sentimos que alguien se mete en ese territorio, podemos vivir un conflicto arcaico manifestándolo como una enfermedad. Sí, o sea que todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Bajo esta mirada sí. Hay una emoción fuerte siempre que precede. Si la persona puede solucionar el conflicto a nivel psicológico, no va a ser el conflicto biológico. Vamos a decir así. Si la persona, porque acá lo importante y que quiero aclarar, que no es el conflicto, sino es cómo vive la persona el conflicto. Por ejemplo, bien. Voy a poner un ejemplo. Suponte que una persona, la pareja lo engaña. Entonces, esa persona puede vivirlo como una guarrada, puede vivirlo como una chanchada, puede vivirlo como una porquería y hacer un conflicto en intestino. Pero eso mismo, una traición, la persona puede vivirlo como esto es una injusticia, tengo odio, tengo bronca por lo que me hizo, es muy injusto y eso va a ir a parar a hígado. Pero si la persona hiciera un conflicto de tratar de entender
pero ¿por qué? Si yo fui bueno, ¿cómo es que me hace esto? No entiendo qué le faltó. La persona está tratando de entender, es muy probable que sea una persona que intelectualiza todo el tiempo, se siente fuerte en la cabeza y puede hacer un conflicto, tener un síntoma o tener un tumor, algo generarse a nivel de cerebro. Claro que tiene que ser, para que haya una tumoración o algo así, quiero aclarar, no es un conflicto menor, tiene que haber un estrés bien elevado. Entonces, ¿quién no ha hecho una diarrea, por ejemplo, cuando decimos tengo el examen? Es muy común. Uy, qué miedo, ¿Cómo ¿cómo me saco esto lo más rápido de encima? ¿Cómo me saco este examen lo más rápido de encima? Bueno, entonces la forma de sacarme el examen lo más rápido posible es evacuando. Entonces, no es la vivencia, porque por ejemplo, a esa misma vivencia que te decía de que la persona puede hacer un conflicto si es traicionada en intestino, en hígado, en la cabeza, depende cómo lo viva, también lo puede decir como justo lo que necesitaba para sacarme este clavo de encima, así que le cae fantástico. Entonces ahí no va a haber enfermedad, probablemente la persona no va a hacer mayor conflicto. Claro, depende entonces cómo lo resuelva cada uno. Sí, es como es la vivencia, pero ahí también tiene mucho que ver lo que nosotros llamamos programas. ¿Qué es lo que es esto? Bien. Bueno, a veces a nivel transgeneracional, o la gente a veces lo conoce como árbol, las historias de nuestros padres también van a influir sobre nosotros, o nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque nosotros no heredamos solamente el color de ojo, la nariz, el pelo, sino que también heredamos las historias y las formas de resolver de ellos. Entonces, ¿de qué manera, Edgardo? Mira, para ser concreto, por el ejemplo que puse de la traición, a veces uno se encuentra con que una persona vive no una historia de traición, vive 5 historias de traiciones. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Esta persona tiene tanta mala suerte que justo encuentra gente que la termina traicionando? No es suerte, hay un programa, o otra explicación sería, que es más o menos parecida, un mapa mental. ¿Qué es lo que es eso? Que la persona va a ir a buscar, a repetir algo que ya vivió. Entonces, si vio a sus padres que se traicionaban, o el padre a la madre, lo que fuera, puede que esté a un nivel totalmente inconsciente repetir esa historia. Repitiendo el modelo. Sí, lo mismo podría pasar si el abuelo o la abuela vivió algo así en ese sentido. Entonces la persona no se da cuenta y le resulta familiar. Y por ejemplo, esta sería, suponte está en un boliche y está mirando, vamos a suponer que es una mujer, está mirando un muchachito que la mira solo a ella, le hace carita solo a ella, y hay otro muchachito del otro lado que la mira a ella, le hace ojito a ella, pero le dice a la otra cosita bonita a esto, le hace carita a otros. Y esta persona que tiene el programa de traición, ¿a cuál de los dos crees que va a ir a elegir? Segundo. Al segundo, exacto. Sí. Porque el inconsciente le marca que esa es la posibilidad que tiene de volver a repetir esa historia. Y eso es lo que nosotros, bueno, está encuadrado dentro de lo que es el inconsciente, pero también dentro de lo que nosotros le denominamos programas. Bien. O mapas mentales. ¿Qué sucede en una pareja? ¿Encontrará el amor de la vida? Es decir, ¿son compatibles o no? ¿Tiene algo que ver con todo esto? Bueno, hay que partir de la idea de que esto que decía del inconsciente, sí, somos conscientes solamente del 5% y el 95% no. A ver, el 5%, ¿cómo es eso? A ver, explícame. Sí. Hace tiempo atrás, sí, la psicología decía que en un 88%, bien, éramos inconscientes y en un 12% conscientes. Bien. La neurociencia, con todo el aparataje moderno que tiene, dice no, está entre el 3 y el 5% nuestro nivel de conciencia. Nada, bien, muy poco, muy poquito. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué elegí a la persona que elegí? Menos eso puede ser cualquier otra cosa. Ajá. Y esa cualquier otra cosa
Bueno, esto es fascinante para los que hacemos árboles o la parte transgeneracional, Bien. porque siempre encontramos los por qué. Voy a buscar a esta persona porque esta persona vivió un conflicto. Vamos a suponer un supuesto conflicto de abandono, que puede ser el padre se murió muy temprana edad y ese niñito lo vive como que el padre lo abandonó, no como que se murió, o un padre o una madre ausente. Y a veces ausente, un conflicto de abandono simplemente puede ser visto porque mamá o papá estaban en casa, pero no me prestaban la atención suficiente, o no me registraron, o lo que fuera. Y esas dos personas no se dan cuenta que van a estar representando una historia. Por lo general va a ser, si hubo un conflicto de abandono, van a tener una historia de dependencia. Van a ser muy dependientes uno del otro. O puede que uno sea muy dependiente y diga, yo necesito ayuda, necesito que me ayudes, yo solo o sola no puedo. Y el otro viene a ser el que genera la dependencia. Yo ayudo a todo el mundo, no solamente a la pareja, sino anda ayudando a todo el mundo. Y es su forma que tiene de generar dependencia, o sea, que los demás lo necesiten para asegurarse de esa forma, no quedarse solo. ¿Se comprendió? Bien, es una estrategia, Perfectamente. es una estrategia mental netamente inconsciente. Entonces, esto es apasionante porque cuando uno descubre eso, sabe por qué representa lo que representa con la pareja, por qué se enoja, por qué siempre me pasa lo mismo, por qué busco un modelo de mujer, por qué busco un modelo de hombre, o por qué repito siempre la misma historia. Es una manera de conocernos más, ¿eh? Es que totalmente. Esto te da la claridad para ir saliéndose de ese 95% que está inconsciente, por lo menos en algunos temas que no son básicos. Y cuando vamos viendo cuáles son nuestras heridas, podemos ir saliendo del programa y recién ahí podemos estar eligiendo. Porque ese programa lo que hace es que uno no puede elegir. Por ejemplo, en el ejemplo que te puse recién de dependencia, ¿no? Sucede que la mujer dice un caso común, ¿no? Quiero ir a yoga, me gustaría o me gusta ir a zumba, pero no, mi marido no quiere saber nada, se pone muy celoso, no quiere que vaya, se enoja. ¿Qué hace esa mujer? Bueno, evalúa y ante el temor que le genera el separarse con su marido, que vendría a ser como lo peor que podría llegar a pasar, o con su pareja, mejor no voy. Y se queda. Y cuando se queda, se pone incoherente la persona. Y ahí es cuando nosotros desarrollamos enfermedades. ¿Por qué? Porque no olvidemos que es la emoción la que activa nuestro inconsciente biológico y arcaico. Entonces, me pongo incoherente, el pensamiento me dice, bueno, tengo que ser la mujer, en este caso, ideal para mi marido. Pero por otro lado, yo tengo una necesidad de cubrir esa expectativa porque me gusta mucho zumba, porque me gusta ir a teatro, porque me gusta ir a pintura, lo que sea. Y ahí es donde empieza la incoherencia. Y empieza el problema con ella misma. Y si fuera un conflicto fuerte lo que vive, la persona sí puede llegar a tener un síntoma o una enfermedad. Por no separarse del marido, se termina separando de sí misma. Es bien. Muy interesante tenerlo Qué en cuenta, interesante. entonces. ¿Qué pasa cuando le ponemos a un hijo el nombre del abuelito, el nombre del papá? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso influye en la personalidad? Sí, mucho. Bien. Mucho. Porque un nivel inconsciente de vuelta, a veces se le pone a un hijo en honor a el abuelo muerto, y eso va a tener una consecuencia en ese hijo que a veces, el doctor Salomón Celan lo ha desarrollado mucho, que se llama el síndrome del yacente, donde ese niñito a veces es un niñito apagado, es un niñito que le cuesta conectar con la alegría, a veces tiene como una baja autoestima, es un niñito a veces cansado, o en otros casos es justo lo contrario, es un niñito hiperactivo que no hay forma de pararlo.
¿Por qué? Porque nosotros decimos que está tratando de darle vida a un muerto. A nivel inconsciente, esa persona, con todo el amor del mundo, le pone el nombre del abuelo y no se da cuenta que de alguna manera ese hijo no lo va a ver como el hijo, sino que va a ver cosas de su padre, vamos a decir. Ah, bien, se entiende. Entonces, ese hijo, lo que va a pasar es que no se va a dar cuenta cuando sea un poquito más grande, puede que tome actitudes de padre para con el padre. Entonces son casos donde es común que dice, mira, yo no sé por qué, pero somos 5 hermanos y solamente yo me ocupo de mi mamá y mi papá. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo como la abuela. Me llamo como el abuelo. Bien, venís con un rol de ser padre de tus padres. Ya lo marcaron así. Claro. No sé, no me gustaría usar la palabra marcar, porque nada, nosotros no echamos culpa a nivel de árbol. Bien, o por lo menos en mi visión no hay culpables, y no me gusta verlo como bueno o como malo. La gente tiene programas y hace lo mejor que puede dentro de ese programa que tiene. ¿Y en esos casos se puede desprogramar? Sí, claro, ese es el trabajo nuestro, es poder mostrar cuál era el programa que estaba inconsciente en la persona, porque la persona cree que decide todo el tiempo, no sabe que tiene un programa atrás. Entonces, ¿qué es lo que es un programa? Por ejemplo, sucede que le pongo a mi hijo o a mi hija mi nombre, y yo siempre soñé con ser médico, y este niño ya viene directamente a ser médico. Cree que eligió medicina, pero nunca lo eligió. Y puede que en algún caso se frustre dentro de su profesión. Que hay muchísimos casos, sí. Muchos Yo casos, estudié sí. porque... Sí, yo estudié porque a mi padre quería que fuera Sí. tal cosa. En otros casos directamente fue el padre el que lo anotó en la universidad, lo he atendido. En otros casos la persona no sabe por qué, pero va a hacer eso. No tiene claro por qué y hace estrés en forma permanente. No, porque eso les genera un conflicto. Dije medicina, pero puede ser Claro, carpintero, sí, sí. puede ser lo Sí, que sí. sea, cualquier cosa. Sí. Sí, le genera un conflicto porque tiene que cumplir de nuevo un mandato y vuelve a estar incoherente. Porque no es en realidad lo que él quiere. No es lo que necesita, no es lo que quiere, no es lo que le gusta. Y a veces en eso, cuando la persona está reparando, le llamamos nosotros, algo, está haciendo un oficio que no le es de su agrado, una de las cosas que sucede es un gran estrés. Otra de las cosas que puede suceder es que no gane dinero, aún siendo un profesional o un buen profesional. Y otra de las cosas que sucede es que a veces hace mucho conflicto en el ambiente de trabajo. No se da cuenta que está representando también una historia, que por lo general es una historia familiar. En un momento, si no escuché mal, te escuché decir, o yo lo dije, no sé, la pareja ideal. Y eso es uno de los problemas que nosotros solemos ver. Tenemos un ideal de padre, un ideal de madre, y tenemos la pareja ideal. ¿Cuál es el problema? Que mientras más miro a mi madre la ideal, más problema tengo con mi madre real. ¿Por qué? Porque mi madre ideal es cariñosa, es amorosa, es contenedora, y de pronto mi madre real nada de eso. Tengo un padre ideal que me decía, o me hubiera gustado, mejor dicho, que me dijera, qué lindo nene, te amo, sos importante en mi vida, pero es muy probable que ese padre jamás haya dicho nada de eso. Y toda esa necesidad que por ahí hemos vivido, se la vamos a cargar a la pareja. Entonces, bueno, en psicología, Freud lo decía hace 100 años atrás, las nenas van a buscar a la imagen paterna y los nenes a la imagen materna. Para nosotros no es tan así, es parecido, puede ir a buscar uno a mamá, a papá o a algún hermano, pero siempre vamos a estar representando una historia familiar. Bien. Entonces, cuando vemos a la pareja, no estamos viendo realmente a la pareja, sino que estamos viendo nuestras propias necesidades
insatisfechas. Estamos proyectando, digamos. Todo el tiempo proyectamos. Está bien. Proyectamos con los hijos. Como mi padre no me compró la pelota, yo a mi hijo le voy a comprar 10 pelotas. Está bien. Como mi madre fue fría, yo voy a ser hiper cariñoso. El problema es que estoy partiendo de un problema, no de una solución. Y cuando quiero hacer lo contrario de mi madre o de mi padre, puede que termine siendo más nocivo. ¿Por qué? En el caso de tengo un padre que nunca me besó, y después puede que yo vaya y sea demasiado besuquero con mi hija, entonces ya se la moleste, termine siendo sobreprotector y no amoroso como me creo. Bien. ¿La vía de descodificación se le puede considerar como una terapia alternativa? Sí, está dentro de lo que sería una terapia alternativa. Una persona que padece una enfermedad, teniendo en cuenta que consulta a un profesional, es una terapia alternativa y que ayuda, ¿no es cierto?, a tratar de buscar una solución o a curarla, ¿puede ser? Sí, claro, ese es el sentido, digamos, del biodecodificador. El biodecodificador lo que hace es buscar, igual como un detective. Bien. En la historia entonces viene una persona, ¿no? Uh-huh. Y dice, bueno, hace 8 años tengo fobia. Bien, buscamos qué pasó hace 8 años. Entonces, en relación a eso, a veces la persona enseguida lo tiene bien presente, pasó esto. Y después eso le llamamos nosotros conflicto detonante, pero hay un programante. Y ese programante es un conflicto vivido, más o menos parecido, que puede que esté en la niñez, que puede que esté en nuestro proyecto sentido, que abarca desde los 0 a los 3 años, vamos a decir, desde que estoy en la panza, si mamá vivió un conflicto, tal o cual conflicto, puede que tenga una necesidad de repetirlo. Por ejemplo, recuerdo una vez un caso donde la mujer vengo y me dice, vengo antes que me mate. Entonces, ¿qué te pasa? No, pero no como eso. Sino que me caigo, me golpeo, me chocan, me han chocado auto, me he caído de la bici, he terminado internada. Bueno, entonces ella dice, vivo de accidentes. Accidente. ¿Cuál era el proyecto y sentido? Para que vean cómo estos programas pueden llegar a ser tan fuertes. Cuando ella fue procreada, ya se decía que vino a la vida por accidente. Por accidente. Y después, No me digas. durante su infancia se repitió eso, de que ella está con vida por accidente. Entonces, cada vez que ella quiere corroborar que está con vida, necesita un accidente. Bien. Bien. Muy interesante. Es para hablar toda la noche esto. Ah, Es un bueno. tema largo. Si me da, yo hablo, No, porque está me encanta bien. el tema. Sí, un tema largo. Después te vamos a invitar seguramente para que seas parte de un living sobre este tema. Digo, tenemos seminario, ¿no es cierto? Sí. Estás por presentar un seminario. Contanos un poco cómo es. Bueno, voy a estar presentando algo de lo que estuvimos hablando y básicamente es el seminario que voy a dar el sábado 6-7 de agosto. Tiene mucho que ver con el objetivo y es tomado de la reingeniería cerebral con árbol. ¿Por qué elegí este tema? Porque lo vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo y he visto que para poder salirse del árbol, para poder salirse de los programas y poder conectar con esa necesidad, sí o sí debemos tener objetivos. Bien. Si no tenemos objetivos claros, la pregunta es ¿cómo vamos a lograr lo que queremos si no sabemos qué queremos? Si no sabemos a dónde vamos. Exacto. Eso dijo Séneca, Uh-huh. Entonces, cuando uno tiene un objetivo claro, tiene un norte hacia dónde trabajar. Lo que voy a estar presentando en el seminario son los doble vínculos. Doble vínculo es por qué a veces se discute en las parejas y se crean a nivel comunicacional situaciones sin salidas. Como por ejemplo, para hacer un ejemplo simple, me gustaría que me digas que me amas.
te amo. Ah, bueno, pero te lo dije yo, no vale. Lo dijiste porque te lo pedí. Exacto, me lo dijiste porque te lo pedí. Entonces, si lo digo bien y si no lo digo, perdón, está mal, y si lo digo también está mal. Entonces la persona se encuentra en un doble vínculo donde no sabe qué decir o no sabe cómo actuar. Eso nos pasa en el trabajo, nos pasa en todos los ámbitos. Lo único que vos tenías que hacer era facturar. Sí, pero también me piden que atienda al público. Bueno, sí, pero tu trabajo es facturar. Entonces la persona se pone en un conflicto y vamos a estar viendo cómo salirse de eso. Lo otro son los paradigmas, que son las creencias que nosotros tenemos y que ni siquiera las cuestionamos. Las tomamos como propias. A nivel cultural, social y familiar hay muchísimos paradigmas donde, como vienen, los tomamos. Estamos llenos de paradigmas de que antes se decía una mujer no puede andar de pantalones, una mujer no puede manejar un taxi, un remis. Son paradigmas que se han ido rompiendo, pero a nivel familiar hay un montón de paradigmas que todavía molestan, donde la mujer, por ejemplo, hace conflictos si sale a trabajar, porque ya no va a ser una buena madre. Entonces, la culpa, las mujeres, sí, la culpa. Claro, bueno, ahí hay que trabajar con paradigmas, ¿está? Vamos a estar viendo esto que te decía antes de las reparaciones de las profesiones. ¿Por qué hago lo que hago a nivel de profesión? Entonces, cuando uno descubre el sentido de por qué hace lo que hace, puede salirse de un estrés, puede ganar más dinero, puede sentirse a gusto. Vamos a estar viendo todo lo que son procesos emocionales, mentales, hormonales. Por ejemplo, si tengo un pensamiento positivo, voy a tener una emoción positiva, voy a tener una estrategia mental positiva, las hormonas que voy a generar van a ser positivas, ¿tá? Endorfina, serotonina, dopamina, y el resultado, la visión de mi vida va a ser positiva. Si mis pensamientos son negativos, las emociones van a ser negativas, me voy a sentir mal, voy a generar un mapa mental negativo, voy a generar hormonas como cortisol, que son hormonas relacionadas al estrés, etcétera, etcétera. Vamos a estar viendo todo ese proceso. Pensar siempre en positivo. Pensar, actuar, que es más importante Más todavía, importante, claro. Que el pensar solamente, el actuar, el hacer, por supuesto, y la emoción. Entre muchísimos otros temas más, como voy a estar dando para cada tema, cómo trabajarlo con una técnica. ¿Por qué me gustan tanto las técnicas? Voy a usar preferentemente técnicas de programación neurolingüística, porque hacen que la persona conecte con sus recursos del éxito, cuándo fue exitosa en tal y tal cosa, cómo lo hizo, cómo lo logró. Y lo que hacen las técnicas es que la persona aprenda cómo pensar para lograr eso que quiere. Un ejemplo simple. Cuando aprendimos a andar en bicicleta, nos caímos más de una vez. Sin embargo, cuando yo hice las conexiones neuronales de cómo es andar en bicicleta, ya ni lo tengo que pensar. Manejar un auto es hiperestresante cuando uno empieza. Sin embargo, una vez que hace las conexiones neuronales, puede ir hablando con alguien y ya no hace más ese conflicto. Bueno, las técnicas sirven para eso. Es una forma de educar a mi cerebro, por eso es reingeniería cerebral, de educar y mostrarle cómo quiero que piense. Entonces empiezo en algo negativo y quiero terminar en algo positivo, y cuáles van a ser todos esos procesos intermedios. Qué interesante. Hay que anotarse antes. Sí, va a ser con reserva, es con reserva, y los cupos van a ser limitados, porque vamos a trabajar con un grupo ¿Dónde pequeño. va a ser y cómo hacemos para reservar? Mira, el lugar todavía va a ser a confirmar, y la reserva la pueden hacer al Centro SER, que el número es el 433-223,
o al 15 45 65 63, o personalmente en calle Alsina al 500, que es donde está el instituto. Bueno, entonces que se apuren a reservar. Sí, porque la verdad que hay una demanda importante y, como dije antes, va a ser limitado el cupo. La gente que quiere ir a hacerse atender con vos, tus pacientes, ¿cómo tienen que hacer? ¿También tienen que sacar turno? Sí, yo me manejo con turno, hacer Llamen a su esos mismos reserva. números. Exacto. Bien. Días de atención de lunes a viernes. De lunes a viernes. Bueno, Edgardo, realmente un placer, interesantísimo el tema. Sí, ¿no? muchas gracias por venir. Bueno, desde ya le agradezco la invitación y me he sentido muy, muy cómodo en este café entre amigos. Bueno, muchas gracias por venir. Nosotros continuamos con más Café entre Amigos. Ya venimos.